Bendiciones a todos los que nos oyen y nos ven nuevamente en este momento que tenemos de parte del Señor, que nos concede la vida para poder traer delante del Señor este tiempo y poder también llevar a sus corazones la palabra que el Señor nos permite dar hoy. Amén. Así que hermanos y hermanas y amigos que nos ven, bienvenidos. Acompáñenos, vamos a tener una oración y vamos a dar inicio a este momento glorioso de la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor amado. Te damos gracias, Padre eterno, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor de la gloria, por todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, Señor amado. Amado Señor de la gloria, bendice a tu pueblo, bendice, Señor amado, a aquellos que son amigos y amigas que nos están oyendo y que están en el proceso, Señor de la gloria, de abrigar tu palabra en sus corazones. En el nombre poderoso del Cordero de Dios, hoy clamamos y te pedimos a ti misericordia, que los bendigas a todos y que los fortalezcas y que tu palabra, Señor amado, venga a sus corazones para tu gloria. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante. Y es que le va a parecer curioso, pero así es. Dice la palabra, el tema es enseñados a orar por Dios. Imagínense, hermano, Dios mismo enseñándonos a orar. Qué privilegio realmente el que nosotros los seres humanos tenemos. En que vengamos, hermanos, a ser enseñados por Dios para traer una oración delante de Él mismo. Mire, entonces, por eso es que dice la palabra del Señor que Jesucristo vino, dice, y se presentó delante del Padre, hizo el sacrificio y también dice, se presentó a sí mismo un pueblo sin mancha y sin arruga. Eso es lo que somos nosotros, aquí en esta tierra, viviendo en este cuerpo, pero sin mancha y sin arruga, viviendo de acuerdo al propósito de la voluntad del Señor. Pero para esto, hermano, nosotros necesitamos tener una comunión, que es la oración. Es importante que vengamos a tener una oración, pero esa oración tiene que venir en el orden de la palabra del Señor para que podamos verdaderamente ser escuchados. Para que podamos ser escuchados delante de la presencia de nuestro Señor. Y de esa forma, podamos entonces caminar en su voluntad. Dice la palabra en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan y su versículo número 37, dice la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué habla de esta manera? Porque, hermanos, cuando nosotros venimos delante del Señor, no necesariamente vamos a saber tener una oración clara delante del Señor. Pero si nosotros venimos y empezamos a oír la palabra y el Señor comienza a obrar en el corazón de las personas cuando aún no le conocen, pero empieza ese conocimiento y esa parte de atraernos hacia la presencia del Señor, el Señor va a ir obrando en nuestra vida. Y entonces, hermano, todos hemos pasado por este proceso en el que estamos ahorita hablando. Todos hemos pasado por un proceso en el que somos iniciados en el proceso de venir al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y quién es el que nos ha hecho obra? Es el Espíritu de Dios a través del Señor obrando por su palabra en nosotros. Y entonces venimos reconociendo y venimos a traer una oración como cuando un niño comienza, le digo, a hablar y balbucea un poco y no se le entiende, y usted como padre como madre se puede reír, pero le digo, está viendo que su hijo está entrenándose en el hablar. Así podemos venir delante del Señor, hermano, en ese entrenamiento a hablar. Y entonces es cuando dice la palabra, ahí en ese versículo que tomamos, todo aquel que el Padre trae a mí, yo no le echo fuera. Mire, sino que lo que el Señor hace es, hermano, es que lo entrena, lo toma y lo entrena para que comience a tener una comunión verdadera delante del Creador de los cielos y de la tierra, y que también, le digo, es nuestro Creador y que somos una parte gloriosa de su creación, porque somos a imagen y hechura suya. Por lo tanto, es importante entonces que entendamos este
este proceso, que necesitamos tener delante de nuestro Dios la capacidad dada por Dios. Mire, nada más eso, dada por Dios, instruidos por el Señor, de la manera en que tenemos que venir a traer la oración. ¿Por qué? ¿Por qué es que esto es tan importante? Porque, hermano, en nosotros también se manifiesta una conducta natural. Y una conducta natural no puede venir a glorificar el nombre de Dios. No puede. No va a poder hacerlo porque el pecado, que es el que habita en el estado natural de las personas. Mire, entonces si nosotros estamos dentro de un estado natural, netamente no vamos a poder venir a agradarle al Señor. Y nuestra oración, en lugar de que sea agradable, dice la palabra del Señor que va a ser detestable esa oración. ¿Por qué? Porque vamos a venir con una conducta no con reverencia delante del Señor, no con respeto, sino que vamos a venir con una contaminación, con un ánimo, hermano, diverso, en donde traemos una parte humana, netamente le digo, en cuanto al deseo y al pecado, y eso no puede venir adelante del Señor. Por eso es que dice la palabra del Señor que tenemos que tener esa capacidad de ser escuchados. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Vámonos ahora al capítulo número 6 también del libro de Mateo. Y vamos a ver una parte que es importantísima para nosotros, que podamos ver y observar muy detenidamente. Capítulo 6 y versículo número 14 del libro de Mateo dice de esta manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire esto pues. Nos fuimos a la parte final porque después vamos a regresar al versículo número 5 para poder darle proceso. Pero vamos a estas partes finales porque vamos a ver por qué razón es necesario que nosotros entendamos que necesitamos perdonar a los hombres las ofensas que traen hacia nosotros. Nosotros debemos de aprender a tener el perdón en nuestra vida para poder venir delante de nuestro Señor. Y vamos a irlo viendo por qué razón. Repito el versículo de la palabra del Señor, versículo 14 del capítulo 6. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, nosotros tenemos que tener una decisión previa para que también vengamos a ser escuchados delante del Señor. Esa es una parte importante. Entonces, vamos a vincular este versículo con lo que ya tomamos. Y el que ya tomamos dice allá en Juan 6:37, ¿verdad? Dice: y todo el que el Padre me trae a mí, yo no le echaré fuera. Sino que lo que hace Él es formarlo, capacitarlo. Entonces, cuando ya estamos dentro, mire, dentro del reino, vamos a ver esta parte. Dentro del reino, el Señor lo que empieza a hacer en nuestra vida como seres humanos es en que nosotros empecemos a retroceder en nuestra conducta humana y vengamos a ser seres en este cuerpo, pero con una conducta espiritual. Dice el apóstol Pablo una parte que es tan gloriosa, y dice esta parte: yo les enseñaré un secreto, a vivir, dice, de una manera muy limitada en esta tierra, pero a tener una abundancia en el espíritu. Y eso es lo que verdaderamente el Señor nos enseña en su palabra. Mire, a que vivamos en esta tierra, sí, y que utilicemos todo lo que está en el ambiente que necesitamos, pero no entremos, por ejemplo, a la avaricia, que no entremos a la falta de perdón por el querer alcanzar otras cosas y otras áreas de las que van a ser demasiado perjudiciales en el proceso de poder venir a ser escuchados delante de nuestro Padre. Y entonces el Señor nos dice que es necesario que traigamos nosotros el perdón. Mire, vamos a venir delante del Señor
pero tenemos que venir con un corazón limpio. Y ¿sabe qué es lo importante? Es que no podemos venir a engañar al Señor. No podemos engañar a nuestro Creador. Él conoce, hermano, totalmente nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En su total completo, Él nos conoce. Entonces, si hemos traído una palabra de mentira, de engaño, vamos a traer una palabra de hipocresía, que la vamos a ver allá. Por eso estamos hablando estas palabras acá. Si traemos nosotros una característica de avaricia, vamos a venir entonces con una dificultad delante del Señor y nuestra oración va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a ser escuchados delante del Señor. Porque trae una contaminación esa oración. Por lo tanto, nuestra oración tiene que tener un grado de perfección en Él. Y oiga bien, tal vez no va a ser perfecta de un inicio, pero tiene que ir caminando hacia la perfección del Señor nuestra oración. ¿Por qué? Porque nuestra identidad delante del Señor tiene que ir mejorando cada día. Y tiene que ir mejorando en ese grado de perfección porque Él es perfecto. Por lo tanto, Él está demandando de nosotros que vengamos a tener perfección en Él, no en otro ser. Esto es algo importante porque Él es el que nos está capacitando. Y si Él te está capacitando a ti, hermano y hermana y amigo que te está atrayendo a Él, déjate conducir, déjate tomar de la mano del Señor y verás que te conduce no solamente en esta tierra, te va a conducir a los cielos mismos, te va a regresar a esas moradas gloriosas de donde estás, de donde hemos salido. ¿Por qué? Porque de ahí venimos. ¿Sabe usted que de ahí venimos? Venimos de las moradas celestiales. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermano, el Señor no viene a tomar acá ninguna causa, ni viene tampoco, hermano, a tomar decisiones a esta tierra. No, todo está ya escrito y está tomado. Ahora, pero nosotros tenemos que ser enseñados. Y es lo que estamos viendo hoy. Y eso es algo que nos enseña el Señor. Su palabra nos lo está enseñando. Mire, entonces, porque si nosotros perdonamos las ofensas que los hombres nos hacen a nosotros, oiga esta parte, yo voy a tener entonces un corazón limpio, un corazón puro. No voy a tener ninguna dificultad en mi corazón. No voy a tener ninguna ira, ninguna contienda, nada contra nadie. Por lo tanto, si algo le hacen a usted, hermano y hermana, perdone. Limpie su corazón, declárelo. Si le cuesta, dígale al Señor: Señor, me está costando perdonar, ayúdame. Y dice la palabra, y Él le va a ayudar. Él le va a responder. Y no dice la palabra, pues clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y gloriosas, aún de las cuales tú no conoces. Mire, entonces, si la palabra está diciendo esto, hermano, tomémonos de la palabra, atraigámosla a nuestro corazón, declarémosla y proclamémosla, creámosla en nuestro ser, confesémosla con nuestros labios, creámosla en nuestro corazón y practiquémosla en el desarrollo de nuestras acciones. Y usted verá, hermano, que el Señor se empezará a glorificar de una manera gloriosa. ¿Por qué? Porque usted se está esforzando para caminar dentro de la perfección del Señor, de su palabra. El perdón es una parte de eso. El perdón es una parte gloriosa en donde, hermano, usted no va a tener nada contra nadie. Y esa es una parte porque en su corazón va a haber paz. Y esa es una parte que el Señor es la que quiere, traerle paz a su corazón. Y eso, mire lo que dice el versículo 15, en donde estamos en Mateo capítulo 6, 15. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Repito, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mire, si nosotros no estamos perdonando a los que nos ofenden a nosotros, ¿cómo va a ser posible que yo venga delante del Señor a traer una oración y yo venga a ser escuchado cuando la palabra del Señor dice esto? Entonces, mire, ¿a qué nos enfrentamos? Dice la palabra del Señor que su palabra no puede ser burlada. No. Ahora, también dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar todo.
Oiga, y cuando Él está en la cruz del Calvario, ¿Él qué es lo que hace? Él dice, ¿acaso, Señor, consúmelos, manda fuego y mátalos a todos porque me han hecho mal? ¿Verdad que no dice eso? Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Mire, qué amor, qué misericordia de llevarles debería presentar el perdón delante del Padre, decirle, Padre, perdónalos. Estando Él en esa característica, hermano, moribunda de su muerte misma, porque estaba perdiendo su sangre. Pero cuando Él está siendo ya ejecutado en esa cruz, Él dice esa expresión, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire esa parte. Hermano, posiblemente a usted y a mí nos han dañado, nos han dicho tantas cosas feas, nos han herido, pero no nos han llevado a la muerte como el Señor. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos entonces una parte mucho menor que la de Él. Y Él nos está enseñando aún en el mismo lecho de su muerte, llevar el perdón a las personas. Porque eso es lo que Él ha venido a hacer. Entonces, para que usted y yo vengamos a tener una oración verdaderamente importante y escuchada delante del Padre, en el nombre suyo, de su Hijo amado, es necesario que también vengamos a traer un corazón limpio. Y para que tengamos un corazón limpio, es necesario que tengamos el perdón hacia las personas que nos ofenden. Y entonces, cuando tenemos el perdón hacia las personas que nos ofenden, podemos venir a tener entonces ese escuchar delante de nuestro Señor, porque Él también dice la palabra que nos perdonará, porque ya nosotros también hemos perdonado a los que nos han ofendido. Así que es una parte importante. Ahora venga conmigo al capítulo número 6 siempre. Y en su verso número 5. Vamos a iniciar el mensaje acá. Mire, no, ya estamos en el proceso, pero es importante que vea otras características que son necesarias dentro del proceso de la oración. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el perdón en nuestro corazón, quiere decir que ya no tenemos problemas para que seamos escuchados. Entonces ahora viene otra cátedra de parte de nuestro Dios. Por eso que dice el tema, enseñados a orar por Dios. Porque mire, es Él el que nos está enseñando. Usted dirá, pero era el Señor Jesucristo. Sí, pero era Dios mismo. Dice la palabra que cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Él le dice, y bueno, ¿y no has visto pues? ¿Y no me has visto a mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oiga esta parte, porque Él era la esencia misma de Dios. Entonces, hermano, Él era Dios mismo reconciliando al mundo, dice la palabra, sobre esta tierra. Mire, entonces, pero no estamos en ese tema, pero más que todo era para poder traerle también certeza de lo que estamos hablando. Dice el 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mire, por eso se da cuenta que hablamos en cuanto al perdón, porque el perdón es una base importantísima para que no vengamos con hipocresía delante del Señor, para que no vengamos con otras características humanas, sino que también podamos venir con un corazón más sincero. Pero cuando dice la palabra hipócritas, ¿qué es una palabra hipócrita? Fíjese que una palabra hipócrita es una palabra que surge de esta manera. Mire, algo que viene sobre la faz de la tierra, se hunde y vuelve a salir y sale otra vez. Pero hay una parte entonces. Usted puede ver la parte que está sobre la faz, pero no la que se baja. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hipócrita? Que la persona tiene una parte que es visible y otra parte que no es visible. Entonces, una persona no puede venir con una característica deshonesta delante de Dios. ¿Por qué? Porque no va a poder ser, él no va a poder engañar a Dios. Entonces, lo probable en este caso es que la oración sea rechazada porque está utilizando la hipocresía, no teniendo un corazón arrepentido, no teniendo un corazón verdaderamente, le digo, claro, limpio delante del Señor. ¿Y quién es el que nos limpia? La palabra.
El Señor dijo claramente, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Miren, la palabra es la que nos limpia, la que nos sana, la que nos restaura. Cuando venimos y perdonamos es porque estamos obedeciendo la palabra del Señor. Si usted está obedeciendo la palabra, usted se va a esforzar por cumplirla. Y entonces sus acciones van a venir a ser, hermano, verdaderamente claras delante del Señor. Sus acciones van a venir a ser recibidas delante del Padre en el nombre de su Hijo amado. Y esa hipocresía va a ser eliminada de la vida de la persona. Por eso es importante que dice entonces, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas, ellos aman el orar de pie en las sinagogas. No quiere decir que usted no lo haga, sino que eso es por lo que tiene la persona en su corazón. Si la persona tiene en su corazón, oiga bien, esa parte egocéntrica, esa parte de orgullo, esa parte de vanidad, entonces definitivamente esa persona va a tener entonces una característica en donde va a querer ella ser mostrada. Y eso es lo que al Señor no le va a agradar. Dice entonces acá. Y estas personas también dice que aman orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Esa. Buscaron una parte en donde quieren ser exhibidos. Bueno, esa es su recompensa. Son vistos. Ahí se la llevaron ya. Pero solamente eso. Porque más no tendrán. No tendrán la respuesta de Dios esas personas que practican una oración hipócrita. Mire qué fuerte se oye. No tendrán una respuesta. Y por eso es que dicen entonces, pero yo oro y nadie no recibo ninguna respuesta. Ha de ser porque tal vez no está haciendo un buen análisis en su oración, en su vida. Analice lo que aquí estamos hoy predicando, lo que aquí estamos enseñando. Lea la palabra y compárese usted mismo con la palabra y verifique que usted está caminando en el orden de la palabra del Señor. Y sigue diciendo, mire, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Usted y yo no tenemos que andar diciendo que oramos media hora, oramos una hora, oramos 5 horas. No tenemos que andar hablándolo. Usted no puede andar diciéndole, hermano, yo estoy orando para que Dios haga esto en su vida. Usted puede decírselo como una manera de testimonio si usted lo ve que es importante. Pero no porque usted sea una persona en la que usted va a satisfacer un deseo en su vida. Mire, si usted no puede venir en satisfacer un deseo en su vida y decirle a alguien, hermano, yo oro más que vos, o más que tú. No podemos hablar así. No se puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, yo le aseguro que tal vez el hermano ora 5 minutos, pero lo está haciendo con honestidad. Y usted está orando, o yo estamos orando horas. Y ese hermano que está orando 5 minutos con bastante honestidad está mejor que nosotros. Entonces, es importante que notemos estas características. Entonces, dice el versículo número 7. Y cuando orando, no uséis vanas repeticiones. Mire todo lo que el Señor nos está dando. Dice que no usemos vanas repeticiones cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque solamente lo hacen los gentiles. Usted dirá, pero somos gentiles. No, hermanos, somos pueblo del Señor. Éramos gentiles antes. Los gentiles son llamados gentiles porque están sin esperanza, sin Dios en sus corazones. Pero usted ahora ha venido a ser formado del cuerpo del Señor. Ha venido a formarlos, le digo, esa parte gloriosa del reino de los cielos en esta tierra, de los que somos lavados y comprados con su sangre. Mire, por lo tanto, usted ha dejado ese lugar que les pertenece con ese nombre de gentiles a las personas que no tienen al Señor en sus corazones. Ahora dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. No van a ser escuchados porque hablen un montón de repeticiones en sus oraciones. Van a ser escuchados por tener un corazón en obediencia a la palabra.
Un corazón lleno de perdón, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de paz. Mire, un corazón lleno de la palabra del Señor para brindarle aún a las personas todo lo que necesitan. Dice la palabra del Señor todo esto. Por lo tanto, es necesario que nosotros también lo atendamos de esta manera. Dice el versículo número 8, y no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué extraordinario es, hermano y hermana y amigo. El Señor sabe todo. Y entonces usted dirá, ¿por qué tenemos que orar entonces? Porque somos nosotros los necesitados. Somos nosotros los que necesitamos venir delante del Padre y entrenarnos, llevar una práctica de santidad para ser llevados al cielo por Jesucristo. Mire, y de esa forma vengamos a ser entrenados en una oración para que aún estando en este cuerpo, vengamos a fortalecer nuestra fe y nuestra fe venga a tener un crecimiento porque estamos escuchando la palabra verdaderamente, no engañosa, no contaminada, no que la palabra esté así, no, es por lo que los que la están dando. Hay muchas personas que hablan y predican la palabra de una manera contaminada y eso, hermano, es lo que entonces viene a traer al corazón de las personas esa contaminación. Pero si usted se propone estar delante del Señor con un corazón limpio, contrito y humillado, el Señor dice, Él no despreciará. Mire, no lo despreciará. Por lo tanto, ve ahora el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, porque a sus discípulos vamos a encontrar en otro evangelio, Lucas por ejemplo, cuando dice, verá, Señor, cuando ven sus discípulos que el Señor está orando y vienen ellos y, bueno, admiran su manera de orar, su tiempo de oración, y vienen ellos y le dice, Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú también a orar, Señor. Y viene el Señor, entonces viene y le dice acá, bueno, está bien, vosotros oraréis de esta manera, dice el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo quisiera darle más tiempo a esta parte, pero el tiempo es corto, así que vamos a caminar un poco rápido para que usted lo vea. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, primeramente es el reconocimiento que el Señor está en los cielos. Oiga bien, una parte importante. Si usted lo ve, Padre nuestro que estás en el cielo, o dice Padre nuestro que estás en los cielos, está en los cielos, está en todas partes, pero Él reina en el cielo, Él reina en los cielos. Por lo tanto, es el reconocimiento que nosotros debemos de aprender a tener como seres humanos, que Él está reinando en todo lugar. Somos parte de su creación y la tierra es parte de su creación. Y entonces tenemos que aprender a glorificar su nombre de esta manera. Dice el 10. Venga tu reino, Señor. Pero mire, esta oración ya está hecha, si usted se da cuenta, dentro de una base de perdón, fuera de hipocresía, fuera de avaricias, fuera de todo lo contaminante que es humano, que es de la naturaleza humana. Ya hablamos de algunas cosas, por supuesto, no de todas, pero importantes de las que hoy tratamos. Entonces, si venimos acá, venga tu reino, Señor, estamos pidiéndole que venga su reino. Y mire esta parte, hágase tu voluntad, ¿en dónde? En tu reino. Hágase tu voluntad en el reino. Como en el cielo, así también en la tierra. Mire, si ahora nosotros venimos a tener parte dentro del reino de los cielos, en la tierra, que el Señor nos ha concedido venir a formar parte acá y que vengamos a ser parte de su pueblo, ahora también nos concede comunicarnos con Él en este cuerpo. Pero debemos de aprender a tener algunas características, y esas son características de limpieza de nuestra vida, de liberación de nuestra vida, de sanidad. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos un corazón limpio delante del Señor para venir a hacer una oración como esta. Si no, va a ser desechada la oración. Dice entonces, repito el 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Oiga, hermano, y verdaderamente estamos dispuestos a hacer su voluntad, así como también lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a esta tierra no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Puede usted también decir esto, hermano y hermana que me escucha. Puede también decir esto, porque cada uno de los hijos del Señor que venimos a formar parte de su reino en esta tierra, debemos de aprender a decir las mismas palabras que dijo nuestro Señor. Yo no he venido a esta tierra, Señor, a hacer mi voluntad, sino a hacer tu voluntad. Verdaderamente, si eso es cierto, sus acciones deben de ser en el orden de la palabra del Señor. Pero si no, usted está siendo una persona que alaba al Señor solamente como dice la palabra ya en el libro de Isaías. Este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. No podemos venir, hermano, a decirle al Señor una oración que queremos cuando en el corazón no está. Necesitamos tener verdaderamente un corazón limpio, hermano, para que el corazón dé verdaderamente esa proclamación de la palabra y que lo que traigamos en oración sea lo que verdaderamente esté en nuestro corazón limpio, santo, agradable al Señor. Mire, dice entonces acá, si eso es eso así, mire esta parte que dice, Padre nuestro, dice, repite la parte de nuevo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, se declara la santificación del Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, hermano, es necesario, es importante que vea esta primera parte de la oración. ¿A qué se dedica, hermano? A pedir, a glorificar el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que, hermano, ni siquiera hemos puesto nuestras rodillas en el piso, en el suelo o en la alfombra, hermano, y ya estamos con nuestra boca pidiendo delante del Señor. ¿Y en dónde está ese momento de proclamación? En ese momento en donde declaramos la santidad y en donde proclamamos que su voluntad sea hecha en todo lugar y también en mí. Es necesario. Dice el 11. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Pero mucha gente dice, Señor, dame el pan de toda la vida hoy, Señor. No podemos hacer eso, porque entonces entramos en avaricia. Amén. Dice, el pan de cada día, la porción de cada día, dásnoslo para hoy, Señor. Pero hay gente que dice, dame lo que me toca para toda la vida hoy. No, no podemos venir a hacer una oración así. Dame, Señor, una abundancia de hoy, de más. No, es la porción de cada día. Pero, escuche. Esto no quiere decir que vamos a vivir con limitación. No, hermano, hermana. Vamos a vivir en el orden de la palabra. Vamos a vivir en la porción que el Señor le da a las personas. Usted va a recibir la porción del pan cada día. Esa va a ser su oración. Y posiblemente, usted también tenemos que pedir al Señor para que nos dé semilla para sembrar. Mire, entonces usted va a recibir el pan, va a recibir la semilla a la que usted también, hermano, no va a tener derecho a comérsela, sino que a sembrarla, porque es semilla. Por lo tanto, pero tiene que tener esta parte definida. Si no, hermano, aún la semilla no la va a alcanzar como pan. Y no es correcto. Entonces el pan nuestro, Señor, de cada día, dásnoslo hoy. Y mire esta parte, ¿por qué hablamos del perdón? Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Mire, ¿por qué es importante? Porque si venimos entonces con una falta de perdón en nuestra vida, nuestra oración no va a ser recibida. Por lo tanto, esa falta de perdón va a traer a que nuestro corazón esté contaminado. Y un corazón contaminado no va a ser agradable ante el Señor. El corazón contrito y humillado es aquel que viene verdaderamente con esa particularidad delante del Señor de dedicación a Él. Por lo tanto, es importante entonces. Y mire, sigue diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no es que el Señor nos meta en tentación. Dice otra versión, dice, mas líbranos, Señor. Dice otra versión, dice, ¿verdad? No permitas que caigamos en tentación,
Tenemos que orar al Señor para que no vengan esas pruebas tan llenas de dificultad a nuestra vida, sino que vengamos a ser al contrario librados de ellas. Pero, oiga bien, si nosotros venimos y vamos a entrar en ese tipo de dificultades, es importante que también digámosle al Señor: Señor, prepáranos. Así como el Señor le dijo a Pedro: Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, pero no temas, porque yo he intercedido ante el Padre para que tu fe no falte. La fe es la que falta, mire. Entonces debemos de pedirle al Señor que nuestra fe sea fortalecida, para que escuchemos la palabra y entonces nuestro ser venga a ser delante del Señor librado, conservado para Él. Pero dice la parte segunda del versículo 13: porque tuyo es el reino, Señor. Porque tuyo es el reino. Quiere decir que una oración que nosotros estamos haciendo va a ser siempre dirigida desde esa parte del reino del Señor que somos en esta tierra. Y dice: y el poder, tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Mire, ese hermano, esta oración con la que el Señor enseña a sus discípulos a orar es una oración no para que vengamos a repetirla, sino es un diseño para que usted venga a traer ese diseño y que el Espíritu Santo le dé a usted, hermano y hermana y amigo que esté entrando al conocimiento de la palabra, para que pueda venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado, agradable, lleno de perdón, de amor, de misericordia. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria nos perdonó a nosotros primeramente para que eso se cumpliera. Por eso es que dice la palabra, mire, porque estando vosotros en vuestros delitos y pecados, dice, Él nos perdonó. Entonces, hermano, es necesario, eso lo dice en el capítulo número 2 y versículo número 1 de Efesios. Es importante que nosotros entendamos estas partes en nuestra vida para que verdaderamente nuestra oración venga a ser escuchada delante del Señor. E importante también, hermano, no piense usted que la oración es una parte en donde nosotros podemos manipularla. No, la oración es algo que venimos a traer delante de nuestro Señor, de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es el Señor el que va a responder en el momento adecuado a nuestra vida. Nosotros tenemos que orar y que pedirle al Señor que nos fortalezca en nuestra fe para saber que estamos esperando, Señor, y estar siempre con una petición delante del Señor que hemos traído delante del Señor. Dice el salmista: yo vine y oré a mi Señor y esperé en Él, dice. Por lo tanto, esto es lo que también nosotros debemos de hacer: esperar en Él, y Él lo hará. Amén, hermano. Así que por favor, yo le pido entonces que ponga esto en marcha, en práctica. Y hermano, no se olvide siempre que estamos, le digo, atendiéndole. Si usted quiere dejar notificaciones, póngalo. Si usted tiene alguna duda, por ejemplo, también hágalo, que con mucho gusto estaremos también respondiéndole. Y si tiene alguna petición de oración, háganoslo saber, que también estaremos orando para que el Señor se glorifique. No necesitamos conocernos, hermano. Suficiente es que pertenecemos al reino de los cielos. Y si pertenecemos al reino de los cielos, hermano, la palabra dice que oremos unos por otros. Así que yo oro por usted, aunque no lo conozca, y ore usted para nosotros, para que esta palabra santa y bendita siga creciendo y siga llegando a los diferentes corazones que lo están necesitando. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos, Padre eterno, y declaramos tu palabra. Te pedimos a ti, Señor amado, que, amado Señor de los cielos, engrandezcas tu nombre en todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos seguirán escuchando, Padre eterno. Obra, bendíceles, Padre, glorifícate, Señor, y manifiéstate, llevando tu palabra, Señor, a sus corazones y permitiendo también de que cada persona que nos ve y que nos oye pueda venir, Señor amado, a la obediencia a tu palabra. Puedan venir aquellos hombres y mujeres, amigos, Padre, que nos escuchan, y que, Padre de la gloria, puedan entregar sus corazones delante de tu presencia, Señor amado. Bendice tu pueblo, Señor, que está sobre la faz de la tierra. Condúcelo en este método de la oración, Señor, en el nombre poderoso del Cordero de Dios, para tu gloria. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Por favor, estemos siempre preparados, porque el Señor viene pronto. Amén.
Padre, enséñanos a orar en medio de tanta oscuridad. Padre, enséñanos a adorarte y que tu voz podamos escuchar.